Buenos días, mis queridos hermanos. Al tema que acabo de presentar, de poner en el canal de Telegram y que precede precisamente a este pequeño mensaje, a este suplemento, una explicación. He decidido preparar esta explicación porque creo que mucha gente no se da cuenta de la realidad y de la profundidad del mensaje que la sierva trata de presentar. Y como veréis en el tema que está preparado en un contexto y audio, ¿verdad? Hay un subtema que tiene como título advertencia. Y precisamente este asunto quiero ayudaros a entender de por qué el espíritu de profecía en muchas ocasiones se refiere a los maestros de este pueblo como maestros de Baal, es decir, que sirven a los intereses del enemigo y no a Dios. Y necesitamos entender porque vamos a ver en esta advertencia, que voy a entrar en el texto, ¿verdad? En esta advertencia que está a partir del párrafo 35 en adelante, a partir del año 1903, debemos de entender a muy poco tiempo de 1888, es decir, una vez este pueblo rechaza el acompañamiento del Espíritu Santo, entran en apostasía. Y vemos ahí una serie de líneas sobre las cuales el enemigo está preparando este pueblo, ¿verdad? Doctrinas y, en fin, una serie de cosas. Pero una de ellas, que es la clave y el fundamento de por qué este pueblo se ha ido tan rápidamente a la apostasía, es esta advertencia. Y vamos a ver, y voy a tratar en pocos minutos porque realmente no tengo mucho tiempo. Me estoy preparando para hacer un viaje. Quiero ayudaros a entender la profundidad de este mensaje y de por qué la iglesia, la Odisea, ha llegado donde está. Fijaos lo que dice el mensaje. Dice, se me ha ordenado. Es decir, no es de ella, es de Cristo. Es una advertencia de Cristo después de 1888, ¿verdad? Estamos en el 1903. Dice, se me ha ordenado que ordene a los padres que tengan cuidado, que mantengan a sus hijos vigilados y alejados de Battle Creek. ¿Por qué alejados de Battle Creek? Porque en Battle Creek se acaba de, después del que se ha pegado el fuego, en fin, de toda aquella destrucción, ¿verdad? Después del libro de... Ay, no me sale su nombre, ya lo sabéis. Y lo recuerdo, os lo diré, ¿verdad? Pues se montó un seminario teológico, ¿verdad? En Battle Creek, seminario teológico. ¿Esto qué significa? Una suplantación a Cristo en realidad. El enemigo trató de suplantar a Cristo. ¿Cómo lo hizo? Recuerden, porque todo lo que está pasando con los ancianos de iglesia hoy, estos eran los auténticos ministros. Primero, eran escogidos por Dios en el marco de la iglesia. Y la iglesia los reconocía, es decir, por el llamado que Cristo le hacía al ministerio, la iglesia los reconocía, le ponía las manos encima, ¿verdad? Estaban reconocidos en el marco de la iglesia como ministros, ¿verdad? Y luego estaban preparados por unas escuelas que estaban en el marco de la iglesia. Lo vamos a ver por el texto. Pero el instituto, o sea, los institutos teológicos que empezaron a montarse después, es la obra del enemigo, no es la obra de Dios, es una suplantación a la autoridad de Dios, ¿verdad? Y fijaos lo que dice, y que todos tengan cuidado de cómo aprenden. ¿Por qué cómo aprenden? Porque tienen que aprender de Dios, a través de las Escrituras, y no de un seminario teológico. Dice, se dicen muchas cosas sobre la hermana White. Algunos dicen una cosa y otros dicen otra. Hay quienes dicen que la hermana White no se opone a que tengamos una universidad en Battle Creek. ¿Entendéis? Y dice, hasta que la propia hermana White no haga esta declaración, no la creáis. Es decir, estas universidades que empezaron Prescott y otros, que trabajaron muchos en este sentido, no la reconocía Cristo mismo. Por eso dice, la hermana White se opone a que estos seminarios teológicos
que existan. ¿Por qué? Porque es una suplantación de Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Quién ordena a los ministros? Cristo, un seminario teológico con sus títulos, bajo ningún concepto. Y la hermana White no podía haber dicho ni nunca estar de acuerdo con semejante obra. Y por eso está diciendo, hasta que la propia hermana White no haga esta declaración, no la creáis. Dice, fijaos lo que dice, porque lo que está haciendo es colocar el auténtico fundamento. Dice, a los que conocen los mensajes del Señor, les diría, manténganse firmes, porque pronto todo se cumplirá. ¿A qué se refiere? A la apostasía final. Dice, aférrense a la Biblia. Dice, escudriñad las Escrituras, dijo Cristo, porque en ella pensáis que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo los escoge Cristo a sus ministros? Este es el fundamento, queridos. Escudriñar las Escrituras, no ir a unos seminarios teológicos, porque esto es una suplantación a la cabeza de la iglesia. Es la cabeza de la iglesia la que ordena sus ministros y no un seminario teológico. Y necesitamos entender esta realidad. Por eso la sierva dice, se me ha ordenado que ordene a los padres que tengan cuidado, que mantengan a sus hijos vigilados y alejados de Battle Creek, de este seminario teológico. ¿Verdad? Dice, muchos se complacerán tanto con sentimientos erróneos que se dedicarán a la promulgación de estos sentimientos y de teorías engañosas, y más que esto, pagarán generosamente a cualquiera que ayude a promulgar estos sentimientos. ¿De quién era esta obra, queridos? ¿Del enemigo? Eso es lo que está tratando de decir, con toda la suavidad del mundo. Dice que nuestras iglesias se cuiden de cualquier esfuerzo que se haga para sacar a nuestros jóvenes de sus iglesias de origen. ¿Dónde estaban estas iglesias que formaban ministros o misioneros para predicar la palabra de Dios? En el marco de la iglesia, lo que está ocurriendo con los ancianos hasta el día de hoy. Los ancianos, una vez que se le pone la mano encima, ¿verdad? Reciben el ministerio, están preparados. Unos pequeños seminarios que se hacen, pues esto mismo se hacía en aquel momento. Igual, de la igual manera. ¿Por qué? Porque todo esto es bajo el amparo de la voluntad de Cristo, que es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Dice, para que se unan a una institución con el fin de atender a mundanos. Dice, pido a los responsables de nuestras iglesias que tengan cuidado, dice. Ustedes son pastores encargados de velar por las ovejas y los corderos del rebaño de Cristo, dice. Es mejor que nuestros jóvenes reciban su educación en un ámbito limitado que ir a Battle Creek. Y se refiere a estas escuelas que preparaban misioneros y ministros. Dice, pero porque nuestros jóvenes no deben ir a Battle Creek, no deben ser atados de tal manera que no puedan desarrollarse. Dice, deben recibir diariamente los más altos motivos para avanzar en la obra de predicar el evangelio, ¿verdad? Dice, deben asistir a nuestras escuelas y a los maestros deben trabajar con ellos y orar con ellos. Y fijaos de qué escuelas y con qué propósito. Dice, deben salir de estas escuelas como verdaderos misioneros médicos firmemente ligados al ministerio evangélico. ¿Cómo se preparaban los ministros? Pues aquí lo tenemos, queridos. Ministros y misioneros, ¿verdad? Dice, nuestras iglesias, que tienen un profundo interés en los niños y jóvenes y en la obra de formar obreros para llevar adelante el trabajo esencial para este tiempo, el de predicar el evangelio, ¿verdad? Tanto en la obra médico-misionera como en el ministerio. Dice, no necesitan equivocarse, porque Dios abrirá caminos ante todos los que están perfeccionando caracteres cristianos. ¿Cómo se perfecciona este carácter cristiano? ¿En un seminario teológico? ¿O en el estudio de la palabra de Dios con oración y acompañados por el Espíritu Santo, por la bendición de Cristo? Pues necesitamos entender que lo que se estaba haciendo en este momento era una suplantación de Cristo, tumbando los fundamentos. Dice, Él tendrá lugares listos para ellos en los cuales comenzarán a hacer el verdadero trabajo misionero. El verdadero, no el falso.
que iba a salir a través de los seminarios teológicos. Dice, fue para preparar obreros para esta obra que se establecieron nuestras escuelas y sanatorios. ¿Entendéis para qué eran nuestras escuelas? Y que estaban en el marco de la iglesia, no en seminarios teológicos. Dice, no nos equivoquemos. La palabra declara, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy Cristo, como un ángel de luz, ¿verdad? Como autoridad. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. ¿Los engañó? Claro, hasta el día de hoy. Dice, ¿recibiremos estos en nuestra confianza? Y dice, no. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender el tipo de Elías y el Carmel con los maestros de Baal. Porque es un tipo del tiempo final. ¿Quiénes son los maestros de Baal? Aquellos que están preparados en seminarios teológicos. ¿Quiénes son los verdaderos misioneros? Aquellos que nos habla el capítulo 39, el mensaje final del conflicto de los siglos. Dios escogerá sus mensajeros, les dará su mensaje, les dará su espíritu y los enviará. Este es el verdadero fundamento. Pero nosotros nos hemos apartado. Nos ha engañado el enemigo. Dice, ¿recibiremos a estos en nuestra confianza? No. ¿Qué es lo que dice la iglesia hoy? Cuidado, no toques a los pastores. ¿Nos ha engañado el enemigo? Sí. Esta es la realidad. Dice, debemos recibir solo a aquellos que dan la evidencia más segura de que están haciendo la obra que Dios les ha asignado. Espero que podáis entender, mis queridos hermanos. Por eso hice esta aclaración, porque hoy en día la iglesia está guiada y conducida mal. Por eso vemos en Apocalipsis 3 que el enemigo está dentro de la iglesia y Cristo está fuera. ¿Qué es lo que pasa con todos aquellos que tratan de predicar la verdad? Están expulsados, están marginalizados, están echados fuera. ¿Por qué está Cristo fuera? Espero que podáis entender otra cara más a Apocalipsis 3. ¿Verdad? ¿Por qué el enemigo está dentro y por qué Cristo está a la puerta de la iglesia? Porque Cristo y sus mensajeros no están aceptados en el marco de la iglesia. ¿Quiénes están aceptados en el marco de la iglesia? Los maestros de Baal, los del seminario de Battle Creek, ¿verdad? Desarrollando el principio hasta el día de hoy. Espero, mis amados, que se pueda entender una vez más la profundidad del Evangelio. Porque mucha gente muy honesta y muy sincera, yo comprendo perfectamente, pero también ignorante, no comprenden la realidad y defienden lo indefendible. Y es ahí donde también deberíamos de entender Malaquías 3. ¿Dónde se pagan los diezmos y las ofrendas? ¿A quién? Pues espero, mis amados, que empecemos a entender de por qué a la Odisea le va como le va y por qué Cristo en Apocalipsis 3 está a la puerta de la iglesia. Entonces, el mensaje auténtico está fuera de la iglesia. ¿Y qué mensaje está dentro de la iglesia? ¿Por qué está la Odisea en Babilonia? Espero, mis amados, que una vez más podamos entender la perversión de la obra del enemigo en el marco de la Odisea a partir de 1888, una vez que rechazamos al Espíritu Santo. Le ruego a nuestro Dios, mis queridos, que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva, y entendiendo, hagamos una elección eterna. Os deseo que tengáis un próspero día en todo lo que os he dicho. Os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.